Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de los límites de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea por medio de los confines de la Decápolis. Y le presentaron un sordomudo y le rogaron que le impusiera las manos. Y tomándole aparte de la turba, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y mirando al cielo suspiró, y dijo, Efetá, que significa abríos. Y al punto se abrieron sus oídos, y se soltó el nudo de su lengua, y habló bien. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibió él, más lo divulgaron ellos. Y tanto más se admiraron diciendo, todo lo ha hecho bien. Ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Efetá, abríos. Siempre tengamos en cuenta, siempre hay que recordarlo, aunque a menudo se predica, que los milagros del Señor no solo ni principalmente son un favor que se hace a una persona concreta, real, en el Evangelio, sino que siempre el milagro va acompañado de doctrina, de una enseñanza profunda para esa persona que recibe el milagro, pero también para todos nosotros. Este milagro de la curación del sordomudo está lleno de significados hasta tal punto que la Iglesia, desde muy, muy antiguo, incluyó dentro de su rito bautismal este rito del Efetá, tocando los oídos y desde muy antiguo también no la boca sino la nariz. Y así está en el rito de bautismo tradicional. El sacerdote hace ese gesto diciendo Efetá codes adaperire inodorem suavitatis. Es decir, abríos, que significa Efetá, abríos, en olor de suavidad. Ese cambio en el rito bautismal se hizo por razones de decoro, de higiene, pero también por un sentido místico muy hermoso, que ahora vamos a explicar un poco. La cuestión es que si se incluye este rito en el bautismo, es porque la Iglesia desde muy pronto ha visto la similitud de lo que hace nuestro Señor con el sordomudo a lo que hace el bautismo en el alma del bautizado, obviamente. El Señor abre los oídos del sordo, abre la boca del mudo. Y no solo efectúa eso corporalmente, sino también espiritualmente, algo que queda manifiesto en el propio Evangelio. ¿Qué es lo que hace el sordomudo? Ponerse a hablar, pero no ponerse a hablar cualquier cosa, sino a difundir quién le ha curado. Es decir, proclamar la fe. El sordomudo no solo recupera el oído corporalmente y la lengua, sino es mucho más. Es capaz, a partir de ese momento, de escuchar a Dios y de hablar con Dios y de Dios. Por eso, en el rito del bautismo se incluye esto. Este rito, primero, porque antes de recibir el sacramento del bautismo, somos realmente así, sordomudos. Porque por el pecado original, como nacemos sin la gracia de Dios, somos totalmente incapaces para lo sobrenatural. Es decir, para merecer el cielo, para poder agradar a Dios en el orden de merecer el cielo.
totalmente incapaces. No podemos hacer nada. Porque para eso, como es algo tan grande, es otro orden totalmente diferente de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas, necesitamos de la gracia. Por eso, en primer lugar, antes de recibir ese bautismo, el sacerdote toca los oídos, abríos, para que por el bautismo que se reciba la gracia santificante, es decir, el ser hijo de Dios, la capacidad de oír la fe, de confesar la fe y de predicarla y de hablar del Señor como Dios manda, como Él quiere, obrar sobrenaturalmente. Por eso, con el bautismo se recibe no solo esa gracia de ser hijo de Dios, sino también las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Esas virtudes, esos dones, es lo que me va a permitir no solo ser hijo de Dios, sino obrar como hijo de Dios, actuar como hijo de Dios. Y acto seguido, toca las narices, ya digo, se cambió muy pronto lo de tocar la lengua, pero ese tocar las narices del bautizado, in odorem suavitatis, en honor de suavidad, tiene también un sentido espiritual muy profundo. Y es que recuerda el momento de la creación de Adán. Cuando Dios crea a Adán, le insufla la vida, dice el Génesis, lo forma del barro y le sopla en la nariz para darle la vida. Por lo tanto, aquí, al tocar la nariz en ese momento, realmente también lo que se está diciendo es que se le está insuflando una nueva vida, como se la insufló Dios a Adán, por el bautismo, que es la vida de la gracia. Es el segundo nacimiento, como dice el mismo Señor, el bautismo. Y, por lo tanto, el bautismo también permite la apertura de la lengua, es decir, la confesión de la fe, públicamente, hablar con Dios, orar de manera que a Dios agrade, orando convenientemente y hablando sin miedo de los demás. Por eso, hablando sin miedo de Dios a los demás. Por eso, la epístola habla de la fe. No es casualidad. El bautismo nos da la fe, nos da la capacidad de obrar al darnos el Espíritu Santo como hijo de Dios. Y por eso San Pablo recuerda en esta epístola lo que han recibido aquellos a los que les predicó en Corinto, el Evangelio, la verdadera fe. Por eso, después de este rito bautismal, lo que hace el bautizado por medio del padrino es rezar el credo. El padrino reza en nombre de si es un niño pequeño, el credo. Porque es lo que habilita hacer el bautismo, confesar la fe. Y el Padre Nuestro. Porque es el bautismo el que nos permite llamar a Dios Padre. No hay que olvidar eso. Es el bautismo el que nos hace hijos de Dios. Sin el bautismo solo somos criaturas. El bautismo nos hace capaces de llamar a Dios Padre verdaderamente. Por eso, teniendo todo esto en cuenta, volvamos sobre nosotros mismos y veamos si verdaderamente agradecemos a Dios todo esto que hizo con nosotros a través del bautismo. Tenemos verdaderamente el gran privilegio de haber recibido la vida sobrenatural por el bautismo, de haber sido curados de la sordera
y de la mudez al recibir el bautismo en su día. Pero eso tiene la contrapartida de que somos responsables de las gracias que hemos recibido. Como San Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido vana en mí. Nosotros podemos hacernos sordos y mudos otra vez. Si queremos, podemos hacernos sordos por el pecado mortal, por el abandono de la fe, por resistencia a la gracia. Muy al contrario que eso, demos gracias a Dios por nuestro bautismo. Renovemos esas promesas bautismales que hicieron por nosotros cuando éramos pequeños, que son las renuncias, luchar contra el pecado y confesar la fe y obrar como a Dios le gusta. Pidamos a María Santísima y a nuestro Padre el Señor San José que renovemos en nosotros esos propósitos que prometieron por nosotros en el bautismo para ser fieles a las inspiraciones que el Espíritu Santo pone en nuestra alma, escuchar al Espíritu Santo y también para confesarle públicamente, para defender la fe, para ser con nuestras obras y nuestras palabras verdaderos testigos de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.